En este vídeo voy a aplicar la teoría del último vídeo de fuentes de alimentación. Como punto de partida busco unos 250 voltios de corriente continua en la etapa de potencia que se alimenta a través del transformador de salida y busco alrededor de 210 voltios en las dos primeras etapas. Estos valores pueden variar ligeramente sin grandes implicaciones. Para empezar hay que conocer el consumo de cada una de las etapas, el consumo de corriente de cada una de las válvulas en su punto de operación, es decir, corriente continua, 37,5 mA aproximadamente para las 6V6, 7,5 mA para la segunda válvula de previo y 10 mA para el primer triodo. Estas corrientes las podemos medir con un multímetro, pero es mucho más cómodo medir el voltaje del cátodo de cada una de las etapas y dividir ese valor por el valor de la resistencia que lo une a tierra. En este caso, supongamos que medimos 2,32 voltios, 2,93 voltios y finalmente, para la válvula de potencia, 13,5 voltios. Ahora podemos calcular el rizado en el primer condensador, después las atenuaciones de los tres filtros RC y finalmente los rizados entre cada uno de los filtros, que serán los que alimentan cada una de estas tres etapas. El consumo total es de 55,5 mA. Aplicando la fórmula obtenemos 11,8 voltios pico a pico. Ahora, utilizando la fórmula sencilla de la atenuación, obtenemos factores de atenuación de 1,39, 64,9 y 20,1. Estas son las cantidades en las que se reduce el rizado en cada filtro RC. 11,8 voltios pico a pico iniciales entre 1,39 da 8,5 voltios pico a pico de rizado para la etapa de potencia. Estos 8,5 entre 64,9, 131 milivoltios pico a pico en la alimentación del segundo triodo. Y repitiendo el proceso, para el último filtro RC tenemos 6,5 milivoltios pico a pico en la primera etapa, que es donde necesitamos el menor rizado. Podemos calcular el porcentaje haciendo 100 por 6,5 por 10 a la menos 3 dividido entre 210, que es el voltaje de corriente continua que queremos que alimente la primera etapa. Y según esto, el rizado en la primera etapa será de solo un 0,003%. Y he de advertir que tanto este valor como este otro son bastante pesimistas, lo cual significa que este rizado y todos los demás serán seguramente mucho menores en la vida real. Por ejemplo, el rizado en el condensador de entrada estará más cerca de 7,5 voltios que de 11,8. Esto no debe sorprendernos, se debe a que la fórmula no es del todo precisa y a las resistencias parásitas de los bobinados del transformador de alimentación. Y este factor es impreciso porque hemos utilizado fórmulas simplificadas para el cálculo de la atenuación, que es poco exacta cuando el resultado es menor que 5. Si no la hubiéramos simplificado, nos hubiera dado 2,4. Y teniendo en cuenta todo esto, el rizado en la primera etapa sería de solo 2,3 milivoltios o 0,0011% respecto a la tensión de alimentación. Lo siguiente sería calcular las caídas de tensión en cada filtro RC. El primer filtro RC alimenta las tres etapas, así que su resistencia no podrá ser muy grande, como ahora veremos. El segundo filtro RC alimenta las dos primeras etapas y el último filtro RC, el de la izquierda, alimenta solo la primera etapa de previo. La pérdida de tensión tras cada filtro será simplemente igual a la corriente multiplicada por la resistencia del filtro. Los 10,5 mA de la primera etapa multiplicados por 680 dan 7,1 voltios, que se perderán en el último filtro. En el segundo, siguiendo este mismo procedimiento, serán 39,6 y en el primer filtro caerán 2,6 voltios. Y por lo tanto, si queremos 210 voltios al final de la cadena, necesitaremos 217 aproximadamente después del segundo filtro. Y después del primer filtro, 256 voltios, que son 217 más 39,6 que se pierden al pasar por el segundo. Así que necesitaremos alrededor de 260 voltios de corriente continua justo detrás del rectificador, lo que parece recomendar un transformador con un secundario de 200 voltios AC o eficaces. Y ahora podríamos preguntarnos, vale, pero ¿cómo empezamos a diseñar todo esto? Pues hay muchas formas, voy a enseñar una. Como queremos unos 210 voltios en las dos primeras etapas y 250 en la de potencia, necesitaremos deshacernos de 40 voltios en el segundo filtro RC, con la menor caída posible en el tercero. Eso significa que la resistencia RC2 tiene que ser más grande
grande que la RC3, pero tampoco mucho más, porque por el segundo filtro va a pasar casi el doble de corriente, 18 miliamperios, que por el último filtro, donde solo pasarán 10,5 miliamperios que alimentan el primer triodo. Otro criterio que yo utilicé fue el de usar solo condensadores de 47 microfaradios y el uso de una resistencia pequeña en el primer filtro para minimizar la caída de tensión. Estos fueron mis criterios para adaptarme a las necesidades que yo tenía y los objetivos que quería alcanzar. A partir de unos valores iniciales se hacen todos los cálculos y después se hacen correcciones en lo que se llama un proceso iterativo en varias fases, hasta que alcancemos el resultado deseado. Esta es una forma de hacerlo, no la única. Y en este vídeo me gustaría animarte, si no lo has hecho ya, a que adoptaras una postura y una actitud creativa para la realización de este tipo de diseños. Muchas gracias por cualquier apoyo que puedas dar a este canal. Y me despido hasta el próximo vídeo muy pronto. Y por supuesto, en clave de retro.